Voltamperometría. Temáticas a trabajar. Historia, fundamentos, principios físicos de la técnica, equipos y sistemas de electrodos, tipos de voltamperometría, aplicaciones, ventajas y desventajas. Historia. El comienzo de la voltamperometría se vio facilitado por el descubrimiento de la polarografía en 1922 por el Premio Nobel de Química Yaroslav Jerovsky. La polarografía es una subclase de voltamperometría donde el electrodo de trabajo es un electrodo de gota de mercurio. Las primeras técnicas voltamperométricas tuvieron muchos problemas que limitaban su viabilidad para el uso diario en la química analítica. En 1942, Hickling construyó el primer potenciostato de 3 electrodos. Los años 1960 y 1970 fueron testigos de muchos avances en la teoría, la instrumentación y la introducción de sistemas añadidos y controlados por computadoras. Estos avances mejoraron la sensibilidad y crearon nuevos métodos analíticos. La industria respondió con la producción más barata de potenciostatos, de electrodos y de las celdas que podrían ser utilizadas eficazmente en el trabajo analítico de rutina. La voltamperometría se fundamenta en que es una categoría de métodos electroanalíticos estudiados en la química analítica y utilizados en los procesos industriales. Además, la información que se obtiene es de un analito en la cual se mide la corriente cuando se modifica el potencial. La medición de intensidades de corriente generadas en función de la diferencia de potencial aplicado favorece la polarización del electrodo de trabajo. Se utilizan microelectrodos para aumentar la polarización. Principios físicos de la voltamperometría. El análisis de datos requiere la consideración de la cinética y la termodinámica debido al componente temporal de la voltamperometría. Modelos como la ecuación de Nernst y la ecuación de Pudler-Wolver describen los aspectos dinámicos y sientan las bases para las relaciones de la voltamperometría modificadas que relacionan la teoría con los resultados observados. Electrodos. Los electrodos utilizados en voltamperometría tienen una variedad de configuraciones y formas. A menudo son pequeños discos planos de conductor montados a presión en unas varillas de material inerte como teflón, que tienen incorporado un contacto metálico como se ilustra en la figura que estamos observando. Observamos en la figura B un electrodo de gota colgante de mercurio. Este consiste en un tubo capilar muy delgado conectado a un depósito que contiene mercurio. El metal es forzado a salir del capilar mediante un pistón movido por la rosca de un micrómetro, el cual permite la formación de gotas cuyas áreas superficiales son reproducibles en más de un 5%. Un aspecto adicional que presenta este electrodo es que una vez la gota se ha expandido a un área dada, el área del electrodo permanece constante durante las siguientes mediciones. Un área de electrodo estática elimina la contribución de la corriente no farádica, lo cual a su vez incrementa la sensibilidad. El electrodo de la polografía clásica es el electrodo de gotas de mercurio. Este pequeño electrodo polarizable se produce forzando una corriente de mercurio a través de un capilar de vidrio muy fino, entre 0,05 a 0,08 milímetros de diámetro interno, bajo la presión de un recipiente de mercurio elevado y conectado al capilar mediante un tubo flexible. Este lo podemos observar en la figura C. Un electrodo de gotas de mercurio presenta las siguientes ventajas. La primera, su área superficial es reproducible para un capilar dado. La segunda, la constante renovación de la superficie del electrodo elimina efectos de pasividad o de envenenamiento. La tercera, el elevado sobrepotencial del hidrógeno sobre el mercurio permite que el electrodo sea útil para especies electroactivas, como un potencial de reducción que es considerablemente más negativo que el potencial reversible de la descarga de hidrógenos. Cuarta, el mercurio forma amalgamas con muchos metales y por lo tanto hace disminuir sus potenciales de reducción. Y por último, la quinta, la corriente de difusión asume inmediatamente un valor constante y reproducible. En base a esto, en la figura D podemos observar un electrodo de mercurio asequible comercialmente, que puede operar como electrodo de gotas de mercurio y como electrodo de gota colgante. Equipos de voltamperometría.
Principalmente el equipo más utilizado es el polarógrafo, que permite la medición de la corriente. Es un instrumento que está constituido básicamente por una fuente de potencial eléctrico y uno que permite la medida de la corriente, que se acoplan a una célula con un electrodo de gotas de mercurio y un electrodo auxiliar que actúa como electrodo de referencia. La verdad, el equipo varía dependiendo de la técnica polarizográfica que se vaya a utilizar. Equipos voltamperométricos utilizan un sistema de tres electrodos. El electrodo de referencia actúa como una referencia para la medición, controlando el potencial de los electrodos de trabajo. El electrodo auxiliar es donde pasa la corriente para equilibrar el electrodo de trabajo y así oscilar para potenciales extremos. La voltamperometría de vacío lineal es un método voltamperométrico en el que se mide la corriente en el electrodo de trabajo mientras se hace un barrido lineal del potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. En esta se le aplica al electrodo de trabajo una función potencial que varía linealmente con el tiempo, según la ecuación que estamos observando, donde E sub I es el potencial inicial y V es la velocidad de barrido del potencial. Existen otros tipos de métodos voltamperométricos y polarográficos en los cuales se aplica un potencial determinado a un electrodo y se mide la corriente que resulta de ello según la necesidad del investigador. En estos métodos se registra la variación de intensidad de corriente en función del potencial cuando se aplica un potencial variable a la célula que contiene tanto la disolución de interés como el electrodo de referencia, ya que este es estable, y un electrodo de trabajo o indicador de una pequeña superficie. Observamos la voltametría diferencial de impulsos. En esta, el potencial inicial aplicado durante la mayor parte del tiempo de vida de la gota aumenta de gota en gota, en pequeños incrementos de amplitud constante. Un poco antes de la caída de la gota se aplica un impulso de potencial de valor constante durante un tiempo corto. Observamos en la figura, se miden dos intensidades de corriente en la misma gota. Una inmediatamente antes de la aplicación del impulso al tiempo t sub i1 y otra inmediatamente antes de la caída de la gota al tiempo t sub i2. En la voltametría de onda cuadrada, la corriente es medida durante intervalos de tiempo muy cortos, en la parte final de la onda positiva, al tiempo t sub i1, y en la parte final de la onda negativa al tiempo t sub i2 de cada onda cuadrada. La diferencia entre las intensidades de corriente I sub 1 e I sub 2 se registra en función del potencial en escalón. Como observamos en la figura, el voltagrama obtenido es un pico simétrico idéntico al obtenido en la voltametría diferencial de impulsos. La voltametría de onda cuadrada en relación con la voltametría diferencial de impulsos es mucho más rápida y presenta una sensibilidad mayor. Ya que la intensidad de corriente global resulta en la suma de dos corrientes, anódica, fase positiva del impulso, oxidación, y catódica, fase negativa del impulso, reducción. Dado que la voltametría de onda cuadrada produce voltagramas en tiempos extremadamente cortos, la vuelve adecuada para ser utilizada a otras técnicas instrumentales como por ejemplo a la cromatografía líquida por detección de las especies que van siendo eluidas. La voltamperometría cíclica es una de las técnicas electroquímicas más empleadas, debido a que en ella se estudian los mecanismos de reacción aportando información de los procesos redox. Además, esta técnica es muy sensible, lo cual no permite una cuantificación. Esta técnica es susceptible a cambios de concentración del electrolito, a temperatura, a limpieza del electrodo y a diferentes cambios de estructura en los sistemas. Además, la variación de potencial es provocada por una señal triangular.
Para sistemas reversibles, la respuesta de la corriente es una potencia. Voltamperometría de pulso continuo. La base de todas las técnicas de pulso es la diferencia en la velocidad de desintegración de la carga y las corrientes farádicas, que siguen un paso potencial o un pulso. La corriente de carga decae exponencialmente, mientras que la corriente farádica, para una corriente controlada por difusión, decae en función de 1 sobre el tiempo de segundo. Es decir, la velocidad de disminución de la corriente de carga es considerablemente más rápida que la disminución de la corriente farádica. La corriente de carga es insignificante en un momento después del paso del potencial y varía un poco. Por lo tanto, después de este tiempo, la corriente de medida consiste únicamente en la corriente farádica, es decir, la medida de la corriente al final de un pulso de potencial que permite la discriminación entre las corrientes farádicas y de carga. Principalmente se tienen 3 parámetros que permiten la variación de las diferentes técnicas de pulso, entre las que se encuentran la amplitud del pulso, que es la altura del pulso potencial, que puede ser constante o no dependiendo de la técnica, el ancho del pulso, que es la duración del pulso como tal, y el periodo de muestra, que es el tiempo al final del pulso durante el cual se mide la corriente. Como tal, la voltamperometría de pulso normal permite bajar el límite de detección de una medida voltamperométrica, aumentando sustancialmente la relación entre la corriente farádica y la corriente no farádica. Así permite la cuantificación de concentraciones muy pequeñas del orden de 10 a la menos 8 molar. Las señales de excitación más comúnmente utilizadas en voltamperometría se muestran en la siguiente figura. La señal de excitación voltamperométrica clásica es el balido lineal que se muestra en la figura A, en la que el balido del potencial aplicado a la celda aumenta linealmente. En las figuras B y C se muestran 2 señales de excitación de impulsos. Las intensidades de corriente se miden a diferentes tiempos durante la vida de estos impulsos. Con la onda en forma triangular que se muestra en la figura D, el potencial se cicla entre 2 valores. Primero, aumenta linealmente hasta un máximo y después disminuye linealmente con una pendiente del mismo valor numérico hasta su valor original. La cronoamperometría es una técnica basada en la medición de la corriente debido a una difusión en función del tiempo, después de aplicarse a un escalón de potencial. Se utiliza en la evaluación de coeficientes de difusión de especies electroactivas en solución, es decir, para el transporte de masas. Además, se aplica un impulso de potencial constante al electrodo de trabajo, siendo la señal de respuesta una curva de intensidad versus tiempo. Aplicaciones de la voltamperometría. Los métodos voltamperométricos se pueden emplear para establecer el punto de equivalencia en las valoraciones, en las cuales se mide la corriente que atraviesa la célula polarizográfica manteniendo el potencial fijo en función del volumen, en donde el punto final se obtiene por la extrapolación de los resultados, y se utiliza principalmente en aquellas valoraciones en las cuales el producto es un precipitado o un complejo estable. Además, la fabricación de diferentes sensores voltamperométricos permite su aplicación en diferentes campos tecnológicos, siendo la detección de metales pesados de componentes gaseosos como el oxígeno las más importantes, los cuales se determinan en aguas residuales, en componentes biológicos, en entornos acuáticos, en efluentes, plantas químicas, suelos y demás zonas importantes para la industria.